Bien, en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el ángulo inscrito BCA mide 80. Entonces el arco AB mide el doble. ¿Vieron? Al tiro. Dice, ¿y cuánto mide el ángulo ABO? ABO, este. Pero resulta que ese, si yo ese que está aquí forma parte de un triángulo para hacer ángulo del centro. Entonces, este radio, este igual es X. Porque este es radio, estos dos son iguales. Entonces tengo, el ángulo del centro mediría lo mismo que el arco, 160. ¿Cuánto me queda a repartir? 20. Es decir, cada un X vale 10. Sigamos, en la circunferencia de centro O de la figura adjunta, AE es paralelo con BD. AE es paralelo con BD. Cuando dos cuerdas son paralelas, los arcos son los mismos. Ya, si el ángulo COD mide 140, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo AS? Me están preguntando por este. Y el ángulo AS tiene este arco. Ya, entonces atención. Si este mide 140 y este es radio, entonces tengo 40 a repartir porque hay un triángulo. Lo que me indica que este es 20 y 20. Por lo tanto, este ángulo ocupa este arco, tendríamos 40, perdón, que mide el doble, el arco de acá 40. Y como este es idéntico a ese, también 40. Tendríamos un arco total de 80, por lo tanto X mide la mitad, 40. De las siguientes proposiciones son siempre verdaderas. En una circunferencia hay infinitas cuerdas de igual longitud. Ya. Supongamos que tengo esta cuerda. Esa cuerda puede estar aquí repetida. Y puede tener, esto puede medir A, esto también igual A. Después tengo otra que va para acá que también puede medir A. Después otra para acá que también puede medir A. Después hay otra que para acá también puede medir A. Hay otra para acá que también puede medir A. Y otra para acá. Y así sucesivamente esto se va llenando. Por lo tanto la 1 es verdadera. Indefinidamente. ¿Ya? Dos puntos de una circunferencia determinan dos arcos de distinta medida. Ya. Dos puntos de una circunferencia, por ejemplo, este y este, A, B, determinan dos arcos de distinta medida. Este es un arco que mide X. Y después tengo este otro arco que mide 360 menos X. Pero ahí podría decir que es verdad, pero no es siempre. La pregunta es por siempre. ¿Cuándo no es siempre? Cuando yo tengo el punto A aquí y el punto B acá, y esto actúa de diámetro. Entonces aquí tengo dos arcos que tienen la misma longitud, por lo tanto esa es falsa. Bien. Y después dice, dos ángulos inscritos en una circunferencia miden lo mismo. Tengo acá una circunferencia, entonces voy a hacer un ángulo inscrito. Aquí tengo un ángulo inscrito. Y en la misma circunferencia puedo tener un ángulo inscrito acá. D, E, F. Y no significa que tengan la misma medida. Por lo tanto, esto es falso. Solo uno.
Ya después dice, en la circunferencia de centro O, AD y BC son diámetros. Ay, perdón. Estos dos son diámetros. Por lo tanto, voy a anotar al tiro, estos son radios. Eso es un dato, así que yo lo puedo dar por verdadero. Después me diría X. Ya, con eso es suficiente. Se puede conocer el valor del ángulo X, que es ese que está acá, si el arco CA mide 110. Si este es 110, ¿yo podría determinar este? Sí, porque significaría que este ángulo que está aquí también mide 110. Y lo que le falta para 180 sería X. Entonces, con uno solo, sí. Y luego dice, si yo supiese que la suma de BCA, y BDA fuese 70 la suma de los dos. Si la suma de los dos es 70, pero aquí yo sé que mide X. Entonces, si estos dos suman 70, quiere decir que cada uno mide 35 porque están ocupando el mismo arco, entonces son ángulos iguales. Por lo tanto, yo podría saber cuánto mide X de inmediato. Si este es 35, perdón, si la suma de los dos es 70, entonces, y sabiendo que los dos ocupan el mismo arco, entonces son iguales. Y de ahí que yo puedo determinar el valor de X, porque cada uno de ellos mediría 35, por lo tanto el arco mediría 70, que es el mismo valor del ángulo del centro.